No, a ver, Lina María, cuéntenos del dato electoral del día de hoy. Bueno, pues mire, Gonzalo, para que, digamos, ambientemos este dato electoral, quiero mostrarles a usted, a Sebastián y a todos los oyentes, a Ana Cristina, un escenario de las posibles consultas que vamos a tener el siguiente año. Entonces tenemos ahí arriba lo que se llama la consulta del Pacto Amplio, que aquí comentábamos que estarían pues hasta el momento confirmados Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, que ahí pueden llegar, digamos, otros candidatos como Juan Fernando Cristo, Clara López, Mauricio Liscano y también Luis Gilberto Murillo. Pero en esa parte de la izquierda se ha hablado también de una segunda consulta, que le decíamos pues aquí nosotros como para diferenciarlo, la consulta chiquita de la izquierda, en la que estarían el ex director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, también Jaime Araujo, y liderando esta consulta estaba Carlos Caicedo. Pues resulta que esa segunda consulta que les menciono ya no tendría lugar. Pues lo que ha dicho Carlos Caicedo, que ayer el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, en un momento pues desmintió y como que no sabemos si sí o si no, es que no va a haber tal consulta y que Carlos Caicedo decidió irse solo a las elecciones presidenciales, es decir, a la primera vuelta, y dice que para enfrentar a Iván Cepeda. Pero Gonzalo, para disipar esas dudas, quisimos invitar entonces al exgobernador Carlos Caicedo, pues para que nos cuente si realmente es así, si esta consulta va o no va. Doctor Caicedo, bienvenido a Mañanas Blue y cuéntenos, ¿qué pasó? Si, ¿finalmente va a haber esa consulta o no? Bueno, buenos días aún y a toda la mesa de trabajo de Mañana Blue y a toda la audiencia. Bueno, lamentablemente no, porque para que esa consulta se diera, debían cumplirse una condición suspensiva, y era tener aval por parte de todos los candidatos de un partido o tener las firmas para respaldar la candidatura. Y algunos de los candidatos, de los compañeros de consulta, como lo decía el doctor Araujo, el doctor Reyes, no habían logrado o las firmas o el aval partidista. En esas condiciones teníamos que informar a la registraduría antes del 22 de diciembre, cuando se vencía el plazo para mantenerse en consultas o irse de candidato a primera vuelta, toda vez que la registraduría tiene que ponerse en el proceso de organización. Por tanto, nosotros nos vimos en la necesidad de manifestar a la registraduría que en tanto esta consulta no logró cumplir el objetivo de que todos tuvieran su aval o su firma, pues por nuestra parte, en tanto recogimos 2.670 millones de firmas, pues nos íbamos a primera vuelta, a pesar de que 6 días antes habíamos recibido una llamada del senador Iván Cepeda invitándonos a la otra consulta en la que definitivamente declinamos por consideraciones, en este caso ya no metodológicas o por falta de viabilidad jurídica, como los avales o las firmas en la consulta con Reyes y Araujo. Más bien aquí es porque definitivamente hay personas con las que tenemos profundas diferencias y tenemos realmente valoraciones positivas del gobierno, pero también distancias muy fuertes que vamos a marcar en la campaña, de manera que mal haríamos en participar de esa consulta que tiene que hacerle apologética al gobierno. Sí, señor Caicedo, pero uno lo que mira ahí es que estas consultas, y entendiendo pues que ustedes pueden tener sus diferencias y que seguramente en otras consultas también las hay, pero cuando hay una consulta y se sacan unos y se abre otra consulta, pues lo que se hace es atomizar. Y esta atomización de los sectores progresistas y de izquierda, pues ¿quién cree que son los que están en este momento aplaudiendo, los que están contentos? A los opositores. ¿Usted no le parece que este tipo de atomización es supremamente perjudicial? Bueno, mira, nosotros recogimos 2.600.000 firmas, como te dije. Es decir, eso evidencia tanta legitimidad de nuestro trabajo como el del pacto histórico, que sacó más o menos una votación parecida. Obviamente no es equivalente una firma a un voto, pero lo que demuestra es capacidad de trabajo. En segundo lugar, nosotros llevamos años respaldando precisamente la unidad de la izquierda. Por eso nosotros mismos, cuando hemos perdido una consulta como en el 2018, respaldamos a quién, pues al presidente Petro, que en ese momento no logró ganar, pero pasó a segunda vuelta. No apoyamos a Fajardo,
como nos lo solicitaron, y la diferencia fue importante, apenas 200.000 votos, y en esa consulta nosotros sacamos más de 500.000. Fuimos determinantes para que el presidente pasara a segunda vuelta. Bueno, en ese caso, él en ese tiempo con candidato. Luego en el 2022, la lista nuestra al Congreso saca casi 500.000 votos, y todos esos van a respaldarlo, no a Rodolfo Hernández, como hizo, por ejemplo, el gobernador de Boyacá, sino directamente al hoy presidente Petro. Y aunque no hemos estado en el gobierno, como todas las otras fuerzas de izquierda sí lo han estado, nosotros lo hemos respaldado consecuentemente. Inclusive, aún después de este episodio que nos parece la mamá de todas las incoherencias políticas, porque como el presidente ordena unirse en unas elecciones atípicas que convocó inmediatamente, tumbaron al gobernador Rafael Martínez con el Centro Democrático, es decir, con Álvaro Uribe, y con Cambio Radical, es decir, con Germán Vargas, que le tumban las reformas en el Congreso, que aplauden que a él lo desvicen y que inclusive lo incluyan en la lista Clinton. Esto nos parece absoluta incoherencia, como ha sido incoherencia que recoja camaleones políticos que vienen del Centro Democrático y de todos los partidos tradicionales y los quiera convertir en progresistas. La izquierda no es una sola, así como hay distintas vertientes de la derecha, y nosotros representamos un proyecto que ha gobernado con resultados, y ese proyecto se lo vamos a presentar a Colombia. Ellos harán su consulta, definirán un solo candidato, nosotros le presentaremos al país en primera vuelta nuestra historia y nuestras propuestas, y veremos a ver quién se gana el voto de izquierda, el voto progresista y el voto que quiere, no que se regrese a la derecha ya al pasado, pero que tampoco nos quedemos en una transición que esté estancada. Doctor Caicedo, usted dice nosotros le presentaremos una propuesta de izquierda a los ciudadanos, entonces por eso le quiero preguntar, bueno, ya no hay consulta, usted se va solo en primera vuelta, me dice que por firmas, pero entonces irían con usted o harían equipo con usted el doctor Reyes y el doctor Araujo, pues que ya no van a terminar la consulta, o van, o cada uno cogió por su lado, y si no va con ellos, ¿quién va a ser su fórmula? Bueno, mira, eso no lo hemos conversado con ellos, porque obviamente cada candidato y cada equipo político tiene que tomar sus decisiones responsablemente. Me imagino que tendremos un espacio de diálogo en las próximas semanas, y con base en ese espacio de diálogo ya podremos ir contándole al país cómo avanzan los procesos de coalición. De cualquier manera, siempre, en nuestro caso, las coaliciones pasan por un programa, es decir, ¿qué es lo que quiere Colombia para los próximos 4 años? Es nuestra preocupación, no escoger forzosamente y de forma atropellada un candidato que tenga que, recoger no solamente lo positivo de este gobierno, sino también toda la carga de desaciertos. Nosotros, como tenemos, la autoridad que nos da haberlo respaldado sin estar en el gobierno, pues sin duda alguna las reformas que nos han parecido importantes, pues iremos a llevarlas a otra escala, a otro nivel de profundidad, y otras más que el país pues aún no ha conocido, le iremos a proponer, porque por ejemplo, fíjate que este país sigue siendo muy centralista, y este gobierno nada ha tocado sobre el particular, de manera que cualquier alianza, cualquier convergencia pasa es por el programa. Después del programa discutiremos obviamente los temas metodológicos, fórmulas y demás. Yo creo que el país está un poco cansado de escuchar a los políticos anteponiendo pues las lógicas y los cálculos políticos como ese tipo de consultas, y más que el programa, que es lo que a nosotros nos preocupa, porque finalmente el país no va a superar la desigualdad, la pobreza, la violencia a punta de coaliciones por arriba, de coaliciones políticas, burocráticas, sino a punta de propuestas que conecten con las aspiraciones de la mayoría, de los empresarios, de los emprendedores, de los campesinos, de la juventud, de las mujeres, de la gente de las regiones, de los indígenas, de los campesinos, de la ciudadanía que quiere que este país tenga, la igualdad de oportunidades. Sí, señor Caicedo, usted ahorita decía que claro, que en lo programático ustedes tratarían de preservar lo que ha funcionado, a pesar de que no han hecho parte del gobierno, pero que también hay desaciertos. En esos desaciertos, ¿usted qué cree que habría que corregir, o ustedes que han hablado en el grupo, que serían los puntos a corregir de este gobierno? Hombre, mire, Colombia es un país que ha estructurado su sistema político a punta de la tranza, de la transacción, del clientelismo. Y una cosa es hacer coaliciones, lo hacen los países que tienen modelos parlamentarios,
en el Congreso para sacar con los votos mayoritarios de los congresistas reformas que son importantes para el país, y otra cosa es ir entregando segmentos del Estado a nivel nacional o territorial a los mismos políticos que saquean lo público, a los mismos políticos que compran votos, a los mismos políticos que encarnan la corrupción. Es que fíjese que esas prácticas terminaron tocando tanto el gobierno que cayeron ministros. Eso sin duda alguna tiene que ser corregido, como que tiene que ser corregido cómo usted procura sacar adelante cambios que son sustanciales para el país sin terminarlos transando en conciliábulos o en acuerdos con las élites poderosas de Colombia. Por ejemplo, en materia pensional, hay unos avances, sí, para los adultos mayores, pero dígame si no se reforzó en esa reforma los fondos privados de pensiones. Entonces, hay, digámosle, inclusive críticas a varias de las reformas y la manera como estas se sacaron adelante bastante trasquiladas. Colombia no ha tocado en lo absoluto el régimen centralista que agobia a las regiones, como que nombrar un profesor, nombrar un policía, aprobar un centro de salud, un hospital de primer nivel, un proyecto de agua potable que tenga cofinanciación nacional, tiene que ir a instancias del gobierno nacional que tienen que ver con temas de servicios públicos y derechos fundamentales que han de garantizarse en las regiones. Para eso no está un jefe de Estado, por eso hay que pasar, como otras naciones, a un modelo federalista o profundamente autonomista que desate las capacidades productivas y sociales. Nada más le menciono eso. Y como estos, muchos otros aspectos que tienen que ser corregidos para superar. Por ejemplo, el modelo de paz total es un modelo que hizo crisis. Los temas de paz y violencia. Sí. Muchísimas gracias por haber expuesto aquí, digamos, esa situación y por qué finalmente ustedes, pues, decidieron terminar con esta consulta de izquierda y sus razones por las cuales pues va a dar la pelea en primera vuelta y buscar ese terreno de la izquierda pues en las elecciones presidenciales. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y feliz Navidad para ustedes y toda su audiencia. Muy amable. Feliz Navidad para usted, doctor Caicedo. Hoy es 24 de diciembre, son las 11:58 de la mañana y sí sería importante que si nos está escuchando en estos momentos desde cualquier ciudad de Colombia, nos envíe la fotografía si está en la calle, a ver cómo está el movimiento de comercios, el movimiento de vehículos, qué nos puede decir y nos haga ese reporte incluso del tránsito, si es posible, enviándonos la fotografía al 301-764-4108. ¿Desde dónde nos escucha? ¿Cómo está su ciudad? ¿Cómo está la calle? Envíenos su reporte 301-764-4108, que luego de las noticias del mediodía nosotros acá también en Blue Radio tendremos, digamos, un recorrido por algunas zonas del país con respecto a cómo se comporta este 24 de diciembre. Ya venimos con más. El dato electoral Blue.